España dio un giro histórico en la defensa de los derechos de las mujeres. La semana pasada, el Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de Solo sí es sí. Esto después de más de 2 años de discusiones. Solo falta que el rey Felipe VI firme esta nueva ley para que entre en vigor. La normativa considera que toda relación sexual que no sea consentida por la mujer se tratará de una agresión sexual. El cambio está en que antes en España las mujeres debían mostrar que habían sido forzadas y que se habían resistido para que el delito fuera penalizado como una violación. Saludamos entonces a nuestra segunda invitada del día. Ella es Noemí López Trujillo, periodista de Neutral, especializada en feminismo, salud y derechos reproductivos, también premio de periodismo de violencia de género 2017. Noemí, es un gusto que estés nuevamente con nosotros en Directo América de France 24. Hablemos del pilar de esta ley, ¿no? Que es la diferencia penal que había entre abuso y agresión sexual. ¿Qué significa esto en términos jurídicos en España? Bueno, hasta ahora la diferenciación básicamente es que la agresión sexual solo se tipificaba como tal cuando había habido violencia o intimidación, es decir, algún tipo de violencia física o que, por ejemplo, pues como fue el caso que ha dado, digamos, lugar a que exista esta ley, que te rodeen, por ejemplo, un grupo de hombres. Es decir, que para que fuese agresión sexual tenía que haber habido violencia o intimidación. Abuso sexual era un acto sexual no consentido también. Es decir, la víctima no consentía, pero no se había hecho uso ni de la violencia ni de la intimidación. Ahora, con la ley de libertad sexual ya aprobada, básicamente esa diferenciación se elimina, es porque se equipara, ya no existe el abuso, porque de alguna manera desde el feminismo se entiende que lo que es violencia o intimidación es muy amplio, ¿no? Y que el hecho de que a lo mejor no te agredan físicamente, pero por ejemplo te echen algo en una bebida, también se puede interpretar como una forma de violencia, y que lo que importa es que hay una ausencia de consentimiento, y cuando hay una ausencia de consentimiento se entiende que es una agresión sexual. Claro, Noemí, también recordemos el antecedente de esta ley, el aberrante caso de La Manada, ¿no? En la fiesta de San Fermín, allá también en España. ¿Qué provocó en la sociedad española este caso? ¿Qué precedente sentó en esta sociedad para el despertar también del movimiento feminista y hacer realidad esta ley que pues está esperando sea firmada por el rey Felipe VI, pero que seguramente lo va a hacer para que ya se instaure como reglamento en España? Sí, o sea, es inminente que la ley entre en vigor, es como un mero trámite lo que falta, será próximamente publicada en el boletín oficial del Estado. Y el caso al que te remites es pues el caso de una víctima, ¿no? Que efectivamente en 2016 digamos que tuvo la valentía de denunciar lo que le había ocurrido, que es básicamente que había conocido a unos hombres en las fiestas de los Sanfermines en el norte de España. Bueno, pues la acompañaron en el camino a casa y en un momento determinado la introducen en un portal contra su voluntad y sin que realmente utilicen lo que hasta ahora la jurisprudencia, lo que los jueces entendían por violencia o intimidación, básicamente pues sin su consentimiento la agreden sexualmente, ¿no? Entonces las primeras sentencias condenan a los agresores por abuso sexual porque se entiende que no han utilizado violencia ni intimidación, y sin embargo pues lo que dice el Tribunal Supremo es que no se debe entender la violencia o intimidación solamente pues eso, ¿no? Como pegarte una paliza, ponerte una pistola en la cabeza o intentar asfixiarte, ¿no? Que es como en el imaginario colectivo una manera muy patriarcal de entender la violencia, sino que a veces la violencia es más sutil y no por ello deja de ser violencia. Entonces, con esa sentencia del Supremo se sienta una jurisprudencia muy importante que, digamos, canaliza ahora en esta ley. O sea, digamos que en un juicio ya no sería pues tan difícil, digamos, constatar el consentimiento de la mujer para una relación sexual. O sea, ¿cómo pueden pelear, digamos, las partes en un juicio para decir que en efecto esta mujer no tuvo su consentimiento y fue obligada a hacerlo o fue simplemente pues abusada o violada? Claro, o sea, en los casos penales es la víctima la que va a seguir teniendo que, digamos, que probar que no hubo consentimiento, porque si no sería una inversión de la carga de la prueba y digamos que el ordenamiento jurídico partiría de la idea de la presunción de culpabilidad. Esto no es viable, ¿no? Entonces,
es verdad que la ley no solo tiene un cambio penal, sino que tiene un cambio de paradigma en el sentido de que la idea es dar una mejor asistencia a las víctimas y formar mejor a los juzgadores para que a la hora de tratar de probar que efectivamente hubo una agresión sexual no haya una victimización secundaria, la víctima no se sienta tan cuestionada y las mujeres se sientan más seguras y más protegidas en el sistema judicial a la hora de denunciar, ¿no? Entonces, lo que también se necesita es un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad y un entendimiento de lo compleja que es la violencia sexual para que probar, ¿no?, que fue una agresión sexual no solo dependa de la víctima, ¿no?, y que no haya un cuestionamiento sobre su vida sexual anterior, sobre cómo se comportó, sobre si dijo que no suficientemente, si se resistió, porque todo eso, por mucho que la ley sea muy importante, si no hay un cambio de paradigma, de mentalidad en la población española, en los juzgadores, en la fiscalía, a la hora de probar que una agresión sexual, las dificultades o las facilidades van a ser las mismas, ¿no? Entonces sí que es verdad que la ley contempla formación a todo lo que son los actores del ámbito jurídico, fiscales, jueces, juezas, procuradores y demás, pero es importante que en el imaginario colectivo se haga mucho trabajo de feminismo para entender que la violación no siempre es, pues, que 5 hombres te rodean, te meten en un portal y te violan contra tu voluntad, sino que a veces es más sutil, es un compañero de piso que te insiste mucho, que te hace chantaje emocional, a veces es tu propia pareja, y todo eso es lo que hay que entender para que, digamos, que el cambio social acompañe a la ley, porque una ley por sí sola no Claro. arregla un problema tan complejo. Ese cambio de mentalidad que parece que no tienen los del Partido Popular de derecha o Vox de extrema derecha, que se opusieron a esta ley porque la tildaron de aberrante. También dijeron en alguna oportunidad que esta normativa se hizo para destruir a los hombres. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos de ellos? Bueno, uno de los argumentos es que la ley no protege a los hombres. Ellos, digamos que desde el partido, desde Vox, ¿no?, desde esa ultraderecha que tiene representación parlamentaria ahora mismo, sí que hay una idea de que no existe la violencia contra la mujer, la violencia patriarcal, ¿no?, esa violencia de género. Entonces, desde esa negación entienden que cualquier tipo de diseño de política pública que sea para dar garantías y derechos a las mujeres, ¿no?, o incluso a otras poblaciones vulneradas y minorizadas, como puede ser la población LGTBI, consideran que no tiene sentido porque creen que todo el mundo ahora mismo en España tiene igualdad de derechos, lo cual no es cierto, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, se oponen a este tipo de leyes que intentan garantizar más seguridad y más protección ante la desigualdad de género que todavía existe. Claro, igual, Noemí. Además, como lo estábamos conversando, se tiene que probar que en efecto pues haya esta violación sin el consentimiento de la mujer y que pues ahí está todo el meollo del asunto. Esa es la dificultad también, digamos, que encuentra la víctima, pues que le crean los juzgados, que le crea el jurado de que realmente fue víctima de una agresión sexual o una violación. Claro, efectivamente, es que si sigue sin haber suficientes pruebas o las pruebas no son contundentes, no se va a condenar a ningún hombre. Esta idea de que simplemente porque una mujer diga que ha sido víctima de una agresión sexual, directamente se le va a condenar, es no entender cómo funciona el proceso, el ordenamiento jurídico. Va a seguir habiendo una fase de instrucción donde se tiene que ver si el testimonio de la víctima es sólido, si efectivamente pues, hay testigos, ¿no? ¿Qué pruebas hay para, pues como en cualquier otro delito, qué pruebas tienes para armar un relato sólido que permita determinar que efectivamente la víctima está diciendo la verdad y que hay un agresor que ha cometido un delito, ¿no? Toda esa fase de instrucción va a seguir siendo la misma. La ley lo que trata de procurar es, primero, un cambio de paradigma en el sentido de que haya menos prejuicios y menos estereotipos en el ámbito judicial, porque hasta ahora se entendía, pues eso, ¿no?, que si la víctima no se resistía lo Claro. suficiente o incluso por la forma de vestir que puede llevar en un determinado momento, puede estar, digamos, promoviendo, ¿no?, ser Mm, víctima de una agresión sexual. Esos estereotipos se aplican y es lo que se trata de erradicar, pero lo probatorio, digamos, la fase de instrucción va a claro. seguir siendo igual. Lo que se va a intentar no hacer es que los jueces sientan que tienen la potestad para preguntarle a una Claro. víctima si cerró suficientemente las piernas Sí. o si iba vestida de una determinada manera o no.